semanas el Señor ha puesto en el corazón de los pastores que traiga una palabra de parte del Señor. Amén. Y esa es nuestra hermana Natacha. Natacha Hernández. Natacha Hernández. En blanco, recibimos del Señor de Dios una hoja en blanco, para que a lo largo de nuestra vida vayamos escribiendo nuestra historia. Pero comenzamos a escribir garabatos, errores, tachones, heridas profundas. Herimos inclusive a personas que no tienen la culpa de nuestra hoja en blanco y de los tachones que hayamos escrito. Empezamos a herirnos. Empezamos a cometer errores graves, comenzamos a sembrar allí en esa hoja heridas, dolor, depresión, tristeza, odio, principalmente resentimientos a morir, porque hasta con el perro que nos ladre le tenemos resentimiento. Ahí comenzamos. Cuando ya nos percatamos de la hoja, nos damos cuenta que se terminó la hoja y no tenemos nadie, y lo que hemos escrito es puros garabatos. Resulta que cuando al final de esa hoja, cuando llegamos al final, empezamos a preguntar: ¿y ahora qué hago con mi vida? Ahora, ¿y por qué esto me sucedió a mí? Cuando las consecuencias de tus garabatos empiezan a afectarte, tú dices: ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué? ¿Por qué esto me está sucediendo? Inclusive empezamos a renegar de Dios y decir: ¿y dónde está el Dios? ¿Por qué esto me sucede? Pero entonces, ustedes sabían que cuando nosotros nacemos ya veníamos con el propósito del Señor en nosotros. Pues inclusive antes de que estuvieran en el vientre de su madre, ya nosotros veníamos con un propósito. Nacemos con un propósito, pero el Señor no obra en nuestro propósito si nosotros no lo permitimos. ¿Me entiendes? Entonces tú dirás: bueno, no sé, ¿y por qué si Él ya venía con el propósito? Porque me dio la hoja para que yo la escribiera. Porque el Señor es un caballero por excelencia. Y el Señor no obra en tu vida si tú no se lo permites. Él simplemente delimita. Porque si tú dices: bueno, escribe mi historia, el Señor lo hará gozosamente. Pero como nosotros somos rebeldes, nosotros decimos: no, dale callo, la escribo. Y ahí es donde comienzan las centenares de errores que cometemos. Entonces, cuando ya te encuentras al final de tu hoja con tantos errores, es donde te desplomas en una cama llorando. De verdad. Mira, esta palabra es para cada una de las que estamos aquí. Las que no vinieron se las perdieron, pero yo sé que cada una de las que está aquí me va a entender, porque esta palabra es específicamente para cada una de nosotros. Amén. Entonces, cuando vamos, y entonces el Señor ya no ve desplomada, ya el corazón duro, que antes era rebelde, empieza a ablandar. Y el Señor dice: aquí es donde yo voy a actuar. Aquí es donde voy a meter la mano. Aquí es donde voy a empezar a ejecutar el plan que tengo en la vida de esta persona. Y así es. El Señor empieza a ejecutar y empieza el Señor a mover sus teclas. Las teclas. Y empieza a buscar X persona, la vecina evangélica, que antes daba el sermón y me fastidiaba. Ahora yo necesito escuchar de ese sermón que me da paz, me da tranquilidad. Porque en Cristo eso es lo que uno recibe, ¿no? Entonces cuando ya empezamos a desplomarnos y a llorar y a sufrir, decimos: oye, ¿dónde es que tengo que buscar para que esto apacigüe, para que esto calme? Entonces ya encontramos la vecina, el amigo, la mamá que antes me hablaba, ahora sí la quiero escuchar. O llanamente limpiando, empiezo a pasar el canal y veo enlaces y encuentro a Magdalena hablando del Señor. Gloria a Dios. Y allá te pone y dice: qué bonito. Qué lindo habla, qué lindo predica, de verdad. ¿Dónde está ese Dios? Y empezamos en el mundo a buscar el Dios. Y entonces va una hermana, la hermana Leida cualquiera, y dice: ahí en casa de alabanza hay unos pastores que hablan muy bonito. Y entonces sí, por medio de la oración, tal. Pero los que evangelizamos, los que damos la palabra, se nos olvida algo. Siempre se nos olvida algo. Quizás sí lo decimos. Que para llegar a esa paz y a esa tranquilidad que da el Señor, que ¿cuánto lo creemos? Amén. Claro que sí la da, pero se nos olvida algo muy importante, que para llegar a esa paz necesitamos pasar por un proceso. Un proceso.
se llama el camino del proceso. Entonces, cuando tú llegas a ese proceso, cuando te hablan de que, bueno, hay muchos que sí lo decimos, quizás hay otros que no le paran, dice, Dios te va a procesar, ¿oíste? Para llegar a esa paz, a esa tranquilidad, a ese gozo, a esa prosperidad que el Señor da, Dios te va a procesar. Lo más curioso, dice, procesar. ¿Cómo procesar? Bueno, sí, puede ser que ya tengo que hablar como un evangélico, ya no me puedo vestir como antes, ahora me tengo que vestir, cambio mi pantalón a falda, quizás eso. Sí, es parte del proceso. Pero para serte bastante honesta, es lo mínimo del proceso. Viene un proceso fuerte, muy fuerte, para llegar a esa paz y a esa tranquilidad que el Señor da. Es así como que, imaginémonos, nosotros somos una vasija. Ustedes han visto esas vasijas que son así, la venden en Santa Ana, creo que es el lugar donde venden eso, que son como de tercera mano, que es como para pintar, de hecho para darle un buen acabado. ¿Sabes que esas vasijas son así como tienen grumos, están dañadas, son feas, tienen huecos, la usan exactamente para darle un buen acabado, esa de tercera mano? Bueno, nosotros somos de quinta mano cuando llegamos desplomadas a los pies de Cristo. Llegamos destruidas, y no solo como esa vasija, sino que dentro de esa vasija, de ese porrón, está llena full de todas las malas costumbres que te puedas imaginar, mentiras, odio, resentimientos, falta de perdón, y para de contar. Bueno, el Señor entonces empieza a mover, porque ya se está dando cuenta que tú estás abriendo tu corazón, empieza y dice, bueno, no, me gusta así, te voy a hacer de nuevo. ¡Wow! ¡Qué tristeza! ¡Qué difícil es cuando el Señor toma esa decisión en nosotros! El Señor te toma, te agarra en el fondo, arriba, para no decir el cielo, vamos al último rascacielos de Dubái, ¿sabes? Los rascacielos más altos, así, y te tira en caída libre. Imagínese tirada en caída libre, ¿cómo vamos a llegar al suelo? De polvillo total. Entonces, así quedamos nosotras, en polvillo, cuando el Señor dice, te voy a romper, te voy a quebrar, porque nueva te voy a hacer. Entonces empiezas y caes en caída libre y te vuelves un polvillo. Y dice el Señor, ahora te recogeré. Y tú sabes que es impresionante, pasaré por el fuego. Y tú dices, bueno, no nada, ya yo llegué a los caminos del Señor, empiezo a recibir paz, empiezo a recibir prosperidad, empiezo a ver todas las bendiciones, el hijo que el alma criolla me va a cambiar, el esposo que era mal oreja va a ser bueno, mi matrimonio, todo va a funcionar, qué maravilla. Pero no es así, hermano, no es así el proceso. Así no es la visión de Dios. Entonces, cuando el Señor empieza a restaurar, entonces empiezan las tribulaciones, a lo que llamamos pruebas. Pruebas, pero pruebas del bueno. Pruebas que ahí es donde el enemigo te empieza a atacar. Porque va a ser una guerra, si bien entre lo espiritual, vas a ver una guerra entre entre el diablo y Dios. Entonces el diablo dice, ay, ya esta se está aguando, ya esta le está dando corazón a Dios. Y empieza a atacarte por los hijos, por el matrimonio, por el empleo, por las finanzas, y pare de contar. Empieza a atacarte y empieza a atacarte y empieza a atacarte. Entonces, tú dices, bueno, y yo vine aquí a creer de que todo me iba a salir bonito y todo me está saliendo al revés, porque ahora sufrimos más. Ahora tengo más pruebas de lo que antes tenía. Pues en el momento que el Señor agarra ese polvillo, le voy a decir algo, empieza el Señor a transformar cada célula de tu cuerpo, cada célula de tus emociones, cada célula de tu sentimiento. Empieza a transformar carácter, empieza a transformar temperamento, empieza a transformar tu corazón. Y vaya aquellos de los que son de temperamento fuerte, porque entonces creo que te vienen todas las pruebas, viene todo el mundo a gritarte y tú dices, wow, manténme, porque no puedo, Señor. Y entonces empieza el Señor a orar en ti. Y aquella que son lloronas, que lloran, que tienen sentimientos débiles, empiezan a llorar más.
y tú dices, bueno, y ahora, y lloras, pero el Señor empieza. Lo que nosotros no sabemos, que en el medio del proceso, el Señor lo que quiere es acercarse a ti, que tú te acerques a Él, que empiece a renovar, a transformar tu vida, a que haya un cambio. Entonces, cuando ya sales del proceso, mi hermana, ¿sabes cuál es lo mejor? Que no solo sales sanada del cuerpo, sino transformada del alma. Esa es la idea del Señor. Esa es la idea. El asunto es que cuando empiezas a vivir el proceso, y son golpes tras golpes, porque cuando ya tú crees que has pasado uno, es porque te vienen 3 más. Y ya no es el esposo, ya es el hijo, ya no es el hijo, ya es el empleo, ya es porque ahora te falta la comida. Pero eso es lo que te transforma, eso es lo que te hace grande. El asunto es que el problema de hoy en día es que el Señor dice, ¿no? Bueno, yo puedo darte tu bendición de una noche para la otra, de un día para el otro. Claro que sí. El Señor tiene el poder suficiente para decir que es lo que anhela y te lo doy. Claro que sí lo tiene. Pero resulta que la visión del Señor, el tiempo del Señor no es el mismo que nosotras. El Señor dice, yo te voy transformando poco a poco. Yo te voy a dar tu gloria, tu victoria, poco a poco. Porque así. ¿Por qué poco a poco? Y tú dirás, bueno, padre, pero a veces hay momentos que tú dices, bueno, ya búscate otra guerrera, porque ya yo no puedo. Ya, ¿qué tanto? Pues el Señor dice, es poco a poco, Natacha. Poco a poco, Marisol, poco a poco, Meredith, poco a poco, hermanas. Poco a poco. Porque si te lo doy de un solo golpe, te pierdo, porque nuestra inmadurez es tan grande que no estamos preparadas para recibir la bendición de la noche a la mañana. Te desvanece, el Señor dice, te desvanece, no aguanta. Entonces cuando ustedes vean, porque a veces el proceso ni siquiera es de una semana para otra, ni un mes, ni un año, a veces son de años, es porque no estás preparado. Así que no pelees con el Señor, no pelees. El proceso es poco a poco. La transformación es poco a poco, porque el Señor no te lo va a dar en tu momento, es en su momento, es bajo su voluntad, es bajo su tiempo. Empiezan a comenzar por entender eso. En el momento que empiezan a entender eso, todo lo que viene se te va a hacer fácil. No coman nada. Entonces, mire y ponga de ejemplo a Job. Vamos a poner el ejemplo de Job. Job perdió todo. Cuando estemos en ese proceso, acordémonos de Job. Job perdió todo. Perdió familia, perdió hijos, perdió empleo, perdió dinero, murieron sus hijos. Pero en el proceso dijo, yo sé en quién confío, yo sé que mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, y Dios, si me hizo polvo, me va a levantar del polvo. Claro que sí. Entonces el proceso es fuerte, pero si Job pudo, nosotras también podemos. Debemos de creer algo, hermanas. La Biblia dice que nosotras somos como un vaso de cristal, frágil como nosotras somos como un vaso de cristal. Debemos ser tratadas como un vaso de cristal, mas no se crean que nosotros somos un vaso de cristal. Nosotros somos fuertes para salir, derramarnos y llorar, y después pararnos y decir gloria a Dios. Yo vengo con el gigante, yo estoy respaldada con el Rey del universo, y si nadie viene contra mí, porque Él está conmigo. Nadie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto está? Eso lo dice Filipenses. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿quién contra mí? ¿Quién? Entonces llegas a un nivel donde tú puedes. Ya lo que antes te hacía llorar, no es que no te haga llorar, te hace llorar, por supuesto, pero lloras lo que tienes que llorar, porque somos humanas, seguimos siendo humanas. ¿Ves? Seguimos siendo humanas. Entonces, cuando ya empiezas ese proceso de llorar y de decir, bueno, Señor, si me duele, pero yo puedo, yo voy a salir, yo voy a estar. Es necesario que pases por eso. Yo inhalé, exhalé y dije, gracias. Sentí el abrazo espiritual del Señor en mi vida y dije, gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Gracias, Padre, porque yo sé que todo
todo lo que sucede es porque tú me estás transformando. Gracias. Por eso te le digo que ese es el nivel que el Señor quiere que pasemos. En ese momento sentí que subí el otro escalón. Y dije, gracias, Señor. En ese momento dije, ¿por qué no seguir? Me acuerdo que alcé mi música y también llegando a danzar. Empecé a cantar, a danzar con más gozo de lo que salí. Con más gozo, y dije, no puedes conmigo, diablo, no puedes conmigo, porque el que está conmigo es más grande que tú. Y si me trajo hasta aquí es porque yo puedo. Nosotros no estamos en un proceso porque no podemos. Dios no pone carga en que no pone, las que no pueden. Nosotras podemos. Así que no creamos que somos de cristal. Nosotras no somos de cristal, nosotros somos guerreras y fuertes. Y disculpen los hombres que están aquí, pero es así. Somos guerreras y fuertes. Entonces, por eso es que cuando veamos el ejemplo de Job, ustedes dirán, si él puede, si él pudo, él no renegó de Dios en ningún momento, nosotras tampoco lo hagamos, porque vamos a salir renovadas. Entonces el enemigo nos empieza a atacar y atacar y atacar. Entonces, y ya, Dios mío, solventamos lo de los hijos. Ya, bueno, ya el hijo no es tan rebelde. Ya, padre, ya la casa, el matrimonio ya va mejorando, padre, pero entonces ya viene el empleo, la comida y no sé qué, y ya nos empiezan y volvemos a entrar al cuarto, agarramos la almohada y comenzamos a llorar y a llorar y a llorar. Pues yo les digo algo, nada evitará, nada, ningún proceso, ningún ataque, ninguna tribulación podrá con la visión que Cristo ha puesto en ti. Dios, nada deshabilitará la visión que Cristo puso en ti. Si Dios comenzó el plan en ti, Él lo va a terminar a la perfección y 3 veces mejor de lo que tú esperabas. Entonces, no creas que el Señor no me abandonó, ahora me tiré de este barranco y ahora el Señor me dejó sola. No, el Señor no te deja sola, el Señor está en todo momento contigo. En todo momento el Señor te dice, en medio de la sequedad, tú vas a ver mi gloria, tú vas a ver mi poder. En medio de la tribulación, yo me voy a glorificar. Amén. Tribulación fuerte, muy fuerte. Pensamos que el Señor no está con nosotros y decimos, oye, el Señor ni me escucha. Tantos errores y garabatos habré escrito en esa hoja, pero no es así. En Jeremías 15:20 dice, bueno, antes de yo leérselo, le voy a decir el porqué. Estaba en una tribulación fuerte antes. Afortunadamente, yo nací, a veces son pocas, ¿no? Lo que nacemos en el Evangelio. Yo tuve el placer prácticamente de nacer en el Evangelio, pero en el transcurrir de nuestra vida me aparté. ¿Ves? Por lo malagradecida que soy. Me aparté del Señor. Pero como dice la Biblia, ¿no? Instruye a los niños en tu camino y jamás se apartarán de él. Yo tuve una madre tan excelente que nos instruyó. Bueno, y de muestra un botón, nosotros que andamos por ahí todavía en el camino. Siempre yo tuve el granito en mi corazón de Dios. Yo sabía que existía un Dios poderoso, pero cuando estaba en tribulación, entonces le echaba la horadita, Dios me bendecía, por eso es que Dios va poco a poco, que ahora va poco a poco, y entonces me apartaba. Y así iba, yo iba, era como las olas, iba y venía. Entonces, en ese momento, tuve una calurosa discusión con unos primos. Y en uno de ellos es militar, ¿verdad? Y él en medio de la discusión me dice, ahora cuídate, me dice, tu compañía te la mandaré a cerrar. Eso a mí me quitó el sueño por días. Y dije, Dios, y yo ahora me digo, Cristo, Dios, Padre, ahora mi compañía, y no sé qué, porque eso me amenazó. Y dijo, bueno, en medio, como sabía, de que existía un Dios poderoso más que él, empecé a orar. Me acuerdo que me levanté a las 3 de la mañana. Yo tenía una Biblia viejita, que era la primera Biblia de mi mamá. Yo siempre he tenido esa Biblia en mi poder. Y entonces empecé a orar y decir, Padre, perdona, porque a veces creemos que Dios no nos escucha porque somos pecadoras. No, Dios nos sigue amando, Dios sigue escuchando. Y entonces yo, Señor, perdona, Padre.
ayúdame, ayúdame y ayúdame. Y empecé a hablar. Fueron días de no dormir pensando que de verdad que el Señor me iba a cerrar la compañía. Cuando en ese momento abro mis ojos y veo la Biblia de mi mamá, muy viejita, ¿no es cierto? Y la abro y veo la palabra tan hermosa que el Señor me dio. Y eso te lo doy ahorita a cada una de ustedes. Porque yo me apoderé tanto de eso, de ese versículo, que dije, ahora, cada vez que me sucede algo, busco mi Jeremías 15:20 y lo leo. Y dice, te haré fuerte como una pared de bronce, que puedes resistir a todos los ataques de este pueblo. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte. Puedes estar seguro porque yo estoy contigo. Amén. Imagínate cuando tú lees eso y te dices, wow, pues vendrán ataques, mis hermanos, de todo, pero nadie puede contra ustedes, porque el Señor la está fortaleciendo, el Señor la está renovando en toda su misericordia tan hermosa, el Señor la está renovando a cada uno. Así que no le teman miedo al proceso, el proceso es necesario que suceda para poder ser transformado. Si el Señor te da la victoria así de pronto, nos desvanecemos. Somos tan inmaduras que nos desvanecemos. Nos vamos, pierde Dios nuestra alma. De verdad. Por eso este proceso es tan lento. Aunque sea doloroso, porque es doloroso, muy doloroso, pero es necesario para formarnos. De verdad que sí. Entonces, cuando estamos acá en este ir y venir de este proceso tan fuerte, nos podemos encontrar así como cuando Jesús Dios lo resucitó. Fíjate la victoria tan completa que Dios le dio a Jesús su Hijo. No solo lo resucitó y lo sacó de la tumba, sino que lo puso a su diestra. Hizo la victoria completa y a sus enemigos lo dejó en tierra. Así será con nosotros. No crea que el Señor medio procesa, medio da la victoria. El Señor da la victoria completa. Y nosotros, aunque no somos físicamente hijos del Señor, pero somos sus hijas. Y el Señor nos dará la victoria y nos pondrá en su diestra. Ustedes verán que es así. Esto quiere decir que todo va a cambiar. Todo tiene solución. Todo el dolor va a pasar. Ya lo que antes te dolía, ya no te duele. O sí te duele. Por supuesto que te duele, pero entras y dices, voy a llorar porque tengo que llorar, pero va a pasar. La semana pasada me pasó algo muy peculiar viniendo de mi trabajo, pasando esto porque ya ella lo superó. Ahora vamos para otro más fuerte, y después cuando ya empiezas a superar el más fuerte, y así vas hasta que veas la gloria del Señor y digas, nada me va a tumbar, nada, porque soy hija del Rey de Reyes. Sí, Señor. Entonces tú dirás, estoy en medio de mi proceso, duele, porque duele el proceso, como duele de verdad que sí. Pero entonces tú dirás, Natasha, ¿cómo lo hará? No sé, no tengo la mínima idea cómo el Señor lo va a hacer, pero de que lo va a hacer. Créanmelo, así lo vean difícil, créanmelo, que el Señor de que lo hace, lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé, porque fíjate, lo está haciendo en mí, yo no sé ni cómo lo hace, yo sé que ya yo he visto la gloria del Señor moverse en mi vida. ¿Me entiendes? Yo estoy segura que cada una de cualquier mujer que está aquí ya ha visto la renovación de su vida, la transformación de su vida. He visto, estoy segura, que ya muchas de las que están aquí han pasado ese proceso y han sido victoriosas, porque dice, vi la gloria del Señor, porque permití que me hiciera polvillo y Dios me pasó por el fuego, Dios me transformó y ahora soy digna de ser llamada hija del Señor, y que vengan todas las... Pero es que la Biblia lo dice, cuando resistimos al diablo, él va a huir. Va a llegar un punto donde el diablo dice, no voy a seguir perdiendo el tiempo con ella, porque está tan transformada, tan renovada, tan nueva,
que ya no me duele. Entonces, ¿qué tanto? ¿Qué más? Se le acaban las opciones con nosotros. De verdad que sí. Entonces, ¿qué tanto? Entonces, la caída duele, pero Dios dice, porque yo estoy segura que aquí hay muchas, que entonces me tienen nerviosa. Muchas, que han vivido la caída y se han levantado. Levántate, de verdad, levántate. Él puede hacerlo, Él puede transformar nuestra vida, Él puede hacerlo, Él puede hacer cosas maravillosas con nosotros. Fíjate, en Lamentaciones 3:22 dice: el fiel amor del Señor nunca terminará, nunca. Su compasión no tiene fin. Y cada mañana se renueva su misericordia. Amén. Cada mañana se renueva su misericordia. O sea, que todas las mañanas nosotros estrenamos misericordias del Señor. Entonces, ¿qué tanto podemos tener miedo si Él está con nosotros? ¿Qué tanto? Nosotras somos guerreras de la más fuerte. Entonces, en medio del proceso, a veces empezamos a decir: Señor, qué injusto eres. No es justo que me pase esto. No es justo que yo que te oro a esta persona le vaya mejor. O no es justo, porque a veces vemos hasta los que no oran son más prósperos. Y decimos: no es justo, Señor. Vemos injusticia y decimos que el injusto es el Señor, que no nos escucha. Es necesario. Pero en Mateo 37, 7 y 9 te dice: sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos salen con las suyas. El 9 dice: porque los perversos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor obtendrán la tierra prometida. Así somos. Así estamos en la gloria del Señor, de verdad, en nuestro proceso. Nosotros, de verdad, podemos ver, aquí hay muchas mujeres que han pasado el proceso y siguen de pie y dicen: yo soy ejemplo vivo de que sí Dios puede, de que sí me destruyó, me pasó por el fuego, sí lloré, sí sufrí, pero ahora veo la gloria del Señor, de verdad. Y aunque yo estoy en la mitad del proceso, no se crea que estoy hablando como de mucha victoria, pero sé que voy para la victoria, claro que sí. Entonces, estoy en medio del proceso y hay cosas que han sido dolorosas, terriblemente dolorosas, de verdad que sí. Pero el Señor me ha fortalecido, me ha parado y he dicho: oh Padre, era necesario que pasara a este tiempo, porque el tiempo del Señor es ahora. No era antes, porque yo decía: bueno, Señor, ¿y por qué no fue antes? ¿Por qué permitiste que todo esto sea necesario que nos pase? Porque si no, entonces, cuando vengan las bendiciones nos vamos a desvanecer. Es necesario, es el tiempo de Dios ahora. No era después, no era en tantos años, antes de casarme yo no me hubiese casado con este. No era necesario que tú te casaras con ese. Era necesario que tuvieras soledad, para que tú vieras que en medio de tu soledad tú estás acompañada con ángeles. Ahora la soledad que antes daba miedo, ahora dice: estoy rodeada de arcángeles y ángeles y el Señor conmigo. Y nada me da miedo. Así es el proceso del Señor, de verdad. Entonces, te das cuenta que esta palabra sí era para cada una de nosotros. Se dan cuenta que el proceso es necesario. Así que cuando crean de verdad que Dios abandonó, que Dios no está, Dios es donde más está, y está de ladito, para completar, está de ladito, observando cómo lloras, cómo sufres, para empezar a transformar el nivel, para empezar a procesarte, de verdad que sí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para la honra y la gloria del Señor, así sea.